Continuamos el estudio detallado de esta carta de Pablo a los Romanos. Estamos en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Tomemos el versículo 19 que empieza en la siguiente manera. Dioti to gnoston tu theu faneron estin en autois. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ahora, la palabra dioti al comienzo relaciona los versículos 19 y 20 con el versículo 18, donde el apóstol Pablo indica que la ira de Dios se manifiesta contra toda esa impiedad que detiene la verdad de Dios. Ahora, esta verdad de Dios que el ser humano detiene en su injusticia es acerca de Dios mismo. No tanto la existencia de Dios, sino las cualidades de Dios, como vamos a ver en un momento, en especial su eterno poder y deidad, como dice el versículo 20. Eso es exactamente lo que la idolatría contradice. En versículos 23 y 25, el apóstol Pablo habla de esa idolatría en la que los seres humanos confeccionan ídolos usando figuras de animales, otros objetos. Eso es lo que provoca la ira de Dios, porque están deteniendo grandes verdades de Dios que Él ha revelado a la raza humana. Ahora es interesante en esta primera frase del versículo 19 notar que el apóstol Pablo antecede a la palabra theos, Dios, la expresión to gnoston, que tiene el sentido de lo que se conoce en la Reina Valera u otras versiones. Pero también hay una alternativa, la traducción lo que se puede conocer de Dios. De todos modos, queda claro que el apóstol Pablo no quiere dar a entender que el ser humano es capaz de conocer a Dios completamente. No, el ser humano es incapaz de conocer a Dios completamente. Así que lo que Dios se revela, especialmente a través de la naturaleza, que es el contexto de este pasaje, no es la totalidad de su ser, sino tan solo to gnoston, lo que es posible conocer de Dios. En otras palabras, lo que el ser humano podría conocer de Dios aparte de la revelación especial. Así que obviamente el apóstol Pablo está indicando que aunque hay una revelación de parte de Dios en la naturaleza, esa revelación no es la totalidad que hay acerca de Dios. El ser humano para conocer a Dios necesitaría algo mucho más que la revelación general en la naturaleza. Ahora, el comentarista Cranfield, él favorece la traducción lo que se puede conocer de Dios, porque él considera que Pablo aquí está afirmando que la acción humana de detener la verdad acerca de Dios en versículo 18 conlleva al final una ignorancia total acerca de Dios. Ahora, aquí habría que tratar de entender Cranfield qué se refiere con una ignorancia total acerca de Dios. Queda claro que nadie entra en una relación personal con Dios simplemente a través de la revelación en la naturaleza. Esa revelación nos puede dar cierto conocimiento, digamos, intelectual, filosófico acerca de Dios, mas no una relación personal acerca de Dios. Pero queda claro que la idolatría que Pablo menciona en el versículo 23 indica que los seres humanos efectivamente saben de la existencia de un ser supremo. Porque si no, ¿para qué
¿Para qué hacer ídolos? ¿Para qué hacer imágenes? ¿Para qué hablar de deidades? Si el ser humano detiene absolutamente toda la verdad de Dios, incluyendo su existencia, el ser humano no haría ídolos. En el discurso a los filósofos en Atenas, en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo da a entender que los paganos conocen algo de Dios. Pablo cita poetas paganos, diciendo que en Dios, en esta deidad, vivimos y nos movemos y existimos. Lo que Pablo está condenando aquí no es el ateísmo, sino la confección de ídolos, que resulta en honrar y dar culto a criaturas antes que al Creador. Ahora, interesante notar aquí que el apóstol declara que hay una verdadera revelación de Dios. Esta frase, faneron estin, la revelación se está dando. Aquí Pablo usa el tiempo presente, estin, existe, hay. Es una revelación continua. Y la frase en autois debe ser traducida entre ellos, tomando la preposición ais en el sentido locativo. Hay una revelación que viene de Dios que se manifiesta en medio de toda la sociedad. Pablo no está hablando aquí de una revelación interior, personal, brindada a cada ser humano. Pablo está hablando de una revelación dada a la sociedad en general, algo que es tan claro entre los seres humanos, que cada uno podría conocer a Dios si tan solo tuviera la disposición de pensar honestamente acerca de Dios y no cerrara su corazón a dicha revelación para voltearse a la idolatría. La siguiente frase del versículo 19 dice, Jotheos gar autois efanerosen, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, aunque suena una redundancia, existe una verdadera revelación de Dios, porque Dios mismo se encarga de transmitir esa revelación. Ahora, esta frase señala que la revelación de la existencia de Dios y de ciertos atributos de Dios no es algo que ocurre por casualidad o que sea en alguna manera inevitable dada la grandeza de Dios. No, es el resultado de la acción directa de Dios. Dios, Él se está revelando. No es que simplemente existe una manifestación de Dios en la cual Dios es pasivo. No, el apóstol Pablo aquí usa la forma activa. Dios mismo activamente, en su gracia a la raza humana, se revela a través de la creación. Es una autorrevelación de Dios activa con un propósito. Eso nos lleva al versículo 20, donde Pablo empieza tagar aurata auto apo tiseos cosmu, porque las cosas invisibles de él, aurata, invisibles, desde la creación del mundo. Ahora, en la Biblia hay varios pasajes que enseñan que Dios es efectivamente invisible. Vamos a tomar nuestras Biblias para mirar alguno de esos textos. Empecemos en Juan, el capítulo 1 y el versículo 18, aunque es un versículo muy conocido, quizás lo conocemos de memoria. Dice aquí el apóstol Juan, a Dios nadie lo vio jamás. Claramente indicando que en Dios hay esta cualidad de invisibilidad. Nadie ha visto a Dios
tal como Él es. ¿Por qué no? Bueno, porque Él es espíritu, y siendo espíritu, Él es invisible ante nuestros ojos. Si vamos a Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 15, escuchemos lo que el apóstol Pablo dice aquí escribiendo a esa iglesia en Colosa. Colosenses 1 y el versículo 15. El apóstol Pablo aquí está hablando de Dios mismo y del Señor Jesús, la encarnación de Dios. Dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, digamos de Dios el Padre, invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Parece una contradicción, ¿no es cierto? ¿Cómo puede haber una imagen de algo invisible? Pero por el momento estamos enfatizando la enseñanza de la invisibilidad de Dios. Primera Timoteo 1, el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Noten ese atributo. Muy poco lo meditamos, pero Dios tiene este atributo de ser invisible. Finalmente, en Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 27. Leamos lo que escribe el autor de Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, y otra vez aquí una paradoja, se sostuvo Moisés viendo al invisible. Y aquí en la Reina Valera, invisible va con una I mayúscula. Es una perifrasis de Dios, el invisible. Así que hay varios textos en la Biblia que confirman que Dios es invisible en su divinidad. Ahora, las cosas invisibles que el apóstol Pablo tiene en mente en este contexto son su naturaleza y su esencia, como también los atributos de Dios, que por naturaleza atributos son invisibles. Pablo los resume en dos palabras: poder y deidad, y antecede el adjetivo eterno a la palabra poder. Así que claramente el poder de Dios en sí es invisible. Podemos ver el resultado del poder de Dios, al igual que el viento es invisible, pero podemos ver el efecto del viento. La deidad de Dios también es algo invisible. Ahora, lo que el apóstol Pablo quiere llevarnos a pensar aquí es lo siguiente. Si Dios es invisible, resulta ilógico que las personas hagan imágenes visibles de Dios y se postren ante ellas. Y aquí está lo que Pablo dice, lo que provoca la ira de Dios. Por un lado, Dios en su gracia se manifiesta a la creación. El ser humano es consciente de que hay un ser supremo que existe. Y si nos pusiéramos a conversar con esas personas y le preguntamos, ese Dios que existe, ¿lo podemos ver o no lo podemos ver? Dirían, no, ese ser supremo es invisible. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacen ídolos visibles y por qué se postran ante ellas? Ahí vemos esta naturaleza pecaminosa del ser humano, que lleva al ser humano a cometer semejante insensatez. Y lo hacen conscientemente. Lo hacen porque quieren tener un Dios visible. No se contentan con tener un Dios que no pueden ver. Insisten en tener un Dios visible y por eso hacen un ídolo. Y esta es la verdad de Dios que los seres humanos están deteniendo en su impiedad y en su injusticia. Y esto es lo que provoca la ira de Dios. Ahora, noten que en esta frase tenemos la preposición apo.
las cosas invisibles de Dios, apo tiseos cosmu, desde. Ahora, hay que entender esta preposición apo en el sentido temporal, desde la creación del mundo. El mundo fue creado en un momento dado y a partir de ese momento hasta ahora, dice Pablo, desde la creación, Dios se viene revelando a la raza humana. No hay que tomar la preposición apo en un sentido espacial, a partir del mundo creado, como si Pablo estuviera diciendo, dado que existe un mundo creado, partiendo de este mundo creado, Dios se revela. Pablo está hablando de algo que viene dándose desde el comienzo de la creación. Qué impresionante pensar que siglo tras siglo, por milenia, seres humanos en todo el planeta Tierra han experimentado esta gracia de Dios revelándose, revelando sus cualidades invisibles. Lo triste es que el ser humano detiene. En este caso, porque quiere tener un Dios visible a quien adorar. Ahora viene una frase bastante complicada para traducir y los expertos no están del todo de acuerdo cómo manejar la gramática aquí. El texto en griego dice tois poiemasin noumena kathoratai, que la Reina Valera traduce estas cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La Reina Valera traduce así. Bueno, es una frase compleja gramaticalmente y los estudiosos interpretan la gramática en diversas maneras. Pero no vamos a detenernos ahí porque el sentido es bastante claro. Pablo está expresando una paradoja de que las cualidades invisibles, las cosas invisibles de Dios, se hacen visibles, aquí poimasin, eh, las cosas hechas, se hacen visibles y son entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Ok? Estas primeras dos palabras, tois poiemasin, las cosas hechas. Ahora vienen dos verbos, noumena, un participio, entendibles, kathoratai, un verbo, eh, hacer claramente visibles. Así que aquí el problema es cómo tomar el participio noumena. Quizás aquí está sirviendo como un adverbio para el verbo principal kathoretai, que las cosas se hacen visibles inteligentemente, noumena, a través de la inteligencia humana. Ahora, lo que tenemos que meditar aquí es lo siguiente. Gracias a ciertas cualidades que el ser humano tiene, las cosas hechas por Dios, el universo, son captadas en primer lugar por los ojos humanos. Kathoaratai, se hacen claramente visibles. Es un presente indicativo. Pero además de tener ojos para ver claramente lo que Dios ha hecho y conocer a Dios a través de lo que Dios ha hecho, Dios también ha dado una mente al ser humano. Aquí viene noumena, el participio, siendo entendidas, un participio presente. Así que el ser humano tiene estas dos cualidades, ojos y mente para ver y en su mente razonar y entender que el Dios que existe, creador de los cielos y la tierra, tiene ciertas cualidades invisibles, es poderoso, tiene grande poder y gran conocimiento. Ahora, los animales, obviamente, ellos tienen ojos,
y pueden ver el mundo material. Pero lo que diferencia el ser humano de los animales es que los animales no tienen nous, no tienen entendimiento. Claro, tienen cerebro y el cerebro ayuda a los animales en diversas maneras, pero el animal no puede procesar con la profundidad que el ser humano puede hacer. Y el resultado es que los animales no perciben a Dios. Ven las cosas que Dios ha creado, pero los animales no procesan lo que los ojos ven para llegar a una conclusión: hay un Dios eterno que existe. Es el ser humano que tiene esa habilidad mental, intelectual, para analizar, procesar lo que los ojos ven y lo llevan a conocer o deberían conocer al Dios eterno. Comentando sobre esto, Juan Calvino dice: el ser humano fue creado para ser un espectador del mundo creado. Puede ver, es un espectador. Se le concedió tener ojos para que, contemplando tan hermoso cuadro de la creación, sea guiado a través de los ojos al Creador mismo. Por eso, cuando contemplamos con los ojos algo tan hermoso como el mar, o los montes, o los bosques, o una flor, algo en nuestro ser nos guía al Creador. Dios lo hace así. Nos da los ojos y Él mismo se revela a través de las cosas que Él ha hecho. Ahora, comentando sobre estos dos verbos, F. Bruce cita lo siguiente: ambos verbos, entendimiento y ver claramente, ambos verbos describen cómo, al contemplar las obras de Dios, el ser humano puede captar suficiente información acerca de la naturaleza de Dios, que lo impiden o deben impedir que caiga en el error de identificar cualquier cosa creada con el Creador, de esa manera ayudándolo a mantener su concepto de la divinidad libre de la idolatría. Es decir, a través de los ojos y la mente, el ser humano ve el sol, digamos. Y al pensar en este sol majestuoso, el calor y el poder que el sol tiene, el ser humano es guiado a pensar en un creador del sol. Pero ese mismo proceso de pensamiento debería llevar al ser humano a concluir: el sol no es Dios. El sol me habla de Dios, pero el sol ha sido creado por Dios. O igual de un animal. Podemos ver un hermoso eh, eh, gacela, una hermosa gacela, y esa gacela nos hace pensar en cualidades invisibles de Dios, su poder, su inteligencia. Pero queda claro que esa gacela nos lleva a pensar en un Dios que ha creado la gacela, y por lo tanto la gacela no puede ser Dios. Así que Pablo está diciendo: la manera que Dios se revela a través de las cosas hechas debería haber excluido toda posibilidad de la idolatría. Y es solo nuestra perversidad, lo que Pablo llama injusticia en versículo 18, o impiedad, que lleva al ser humano tercamente a luchar contra esa revelación divina y elaborar ídolos y postrarse ante cosas que ellos mismos han hecho copiando la creación. John Stott lo pone de esta manera: la creación es una revelación visible del Dios invisible. Interesante esa afirmación. La creación
Es una revelación visible ante nuestros ojos, pero una creación creada por Dios, quien es invisible. Y hay varios textos que confirman esto. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de su mano. Es una mano invisible, la de Dios, pero los cielos los podemos ver. Es una creación visible del Dios invisible. Y en Hechos 17, el apóstol Pablo usa ese argumento al hablar a los filósofos en Atenas, queriendo enseñarles quién es ese Dios desconocido que tienen un altar en Atenas dedicado a ese Dios. Hemos comentado ya que la frase tois poiemasin significa las cosas hechas, pero está en la forma dativa, el dativo de instrumentalidad. La revelación de Dios se hace por medio de las cosas hechas. Es el dativo de instrumentalidad. Y en este verbo kathoratai, la preposición kata más el verbo oratao, esa preposición kata, que antecede el verbo, tiene el sentido enfático de claramente visibles. Así que Pablo usa esta palabra compuesta con una preposición para decir que aunque Dios es invisible, a través de las cosas hechas, Él se hace no solo visible, orao, sino claramente visibles, kathorao. Pablo enfatizando la grandeza de la revelación de Dios y el ser humano debe conocer a Dios claramente por las cosas que Él ha hecho. Ahora pensemos en 4 características de esta revelación de Dios en la creación. En primer lugar, es una revelación general. ¿Por qué? Bueno, porque está disponible a toda la raza humana y se distingue de la revelación particular que Dios hace a ciertas personas. Por ejemplo, Dios se reveló a Abraham y lo llamó a dejar Ur de los Caldeos. Esa fue una revelación muy particular a un ser humano. Nadie más en Ur de los Caldeos recibió esa revelación de Dios. Toda la ciudad de Ur de los Caldeos tenía disponible la revelación general en la creación, pero la particular interior en una persona fue solo para Abraham, de lo que sabemos. En segundo lugar, esta revelación de la que Pablo habla aquí es una revelación natural, porque viene a través del mundo natural y no exige de Dios otra acción sobrenatural, que es lo que ocurre en la revelación en las Escrituras o en la encarnación del eterno Hijo de Dios. Para que tengamos las Escrituras, Dios tuvo que revelarse en forma sobrenatural a ciertos profetas. Luego esos profetas experimentaron una inspiración sobrenatural para escribir, pero la revelación de Dios a través de las cosas hechas es algo natural, porque no exige de Dios hacer nada más que simplemente manifestarse a través de las cosas que Él ha hecho. En tercer lugar, esta revelación es continua, nunca se detiene. Los profetas hablaban de vez en cuando. Cristo se encarnó hace 2000 años, vivió en la tierra por 33 años. Pero la revelación de estas cualidades eternas, invisibles de Dios, es algo continuo, en forma incesante, mañana, tarde y noche. Hay esta revelación
continua de Dios a la humanidad. Y en cuarto lugar, es una revelación cognitiva, porque el propósito es dar a conocer la existencia de Dios, es dar a conocer ciertos atributos de Dios. No es una revelación salvífica. El plan de Dios no es que a través de esta revelación general el ser humano sea salvo. No, para la salvación se requiere otro tipo de revelación en las Escrituras y especialmente en la encarnación del Hijo de Dios. Esta revelación de la cual Pablo habla aquí es una revelación cognitiva para dar al ser humano información acerca de Dios, no para llevarle a la salvación. Ahora, en esta frase, el apóstol Pablo aclara lo que él quiso decir por cosas invisibles de Dios. Aquí Pablo dice, GT aidios auto dunamis kai theirotes, su eterno poder y deidad, el eterno suyo poder y deidad, literalmente la traducción. Así que estas palabras aclaran lo que Pablo quiso decir con la frase las cosas invisibles de él al comienzo del versículo 20. Tomemos cada palabra. Hay Dios. La palabra hay Dios eterno es un adjetivo que significa este concepto eterno. Solo se usa dos veces en el Nuevo Testamento, aquí en Romanos 1 y en Judas el versículo 6. No es que la Biblia no tenga nada más que decir de la eternidad de Dios. En realidad, en el Nuevo Testamento hay muchos textos que hablan de la eternidad de Dios, pero la palabra preferida por los autores bíblicos es aionios, eh, que tiene la idea de eones, de edades largas. Esta es la palabra que más se usa. Hay Dios aquí es una palabra extraña, inusual del apóstol Pablo. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que esta verdad de Dios, de su eternidad, ¿qué hicieron los hombres con esa revelación de Dios? Bueno, dice Pablo, la detuvieron. ¿Cómo sabemos? Bueno, si examinamos la idolatría, vamos a ver que en toda la raza humana, cualquier Dios que los seres humanos conciben, ese Dios, las historias de ese Dios indican un comienzo. Esa deidad que ellos adoran tuvo cierto comienzo. Y de esa manera están negando a través de sus enseñanzas falsas de los dioses que adoran, están negando esta gran verdad de Dios, que Dios es eterno, tiene un poder eterno, no creado. La palabra dunamis, el concepto del poder de Dios, es tan común en el Nuevo Testamento que en Mateo 26, versículo 64, y en Marcos 14, versículo 62, la expresión G dunamis, el poderoso, es una perífrasis de Dios. Miren lo que tenemos ahí. Vamos a Mateo capítulo 26 y el versículo 64 para notar este detalle interesante en la Reina Valera y en realidad en muchas de las traducciones. ¿Cómo traduce Mateo, la Reina Valera, Mateo 26 y el versículo 64? Dice lo siguiente: y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, a la diestra del poder de Dios. Pero en el texto original, la palabra Dios no está. Es simplemente decir, y verás el poder. Y la palabra ahí, poder, reemplaza la palabra Dios. Es una perífrasis, es una forma de hablar de Dios, como a veces Isaías habla de Dios como el eterno.
el omnipotente, el Salvador, Redentor. Son nombres, títulos de Dios. Y aquí en Mateo 26 y Marcos 14, poder es un atributo que viene a reemplazar el mismo nombre de Dios, el poder. Van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, sinónimo de Dios. Ahora, gracias al principio de causa y efecto, este principio que la ciencia conoce muy bien, cada causa tiene un efecto y cada efecto tiene una causa. El poder de Dios se manifiesta a través de los diversos espectáculos de la creación. Un volcán, por ejemplo. Si miramos un volcán en explosión, quedamos impactados por el poder. Y bajo este argumento de causa y efecto nos damos cuenta, algo muy poderoso tuvo que haber creado volcanes, o tormentas, o el océano, o los bosques. En realidad, los ecosistemas no solo revelan que este poder existe, sino que el poder de Dios tiene otros elementos como sabiduría o benevolencia, porque vemos como ecosistemas, digamos, en la selva de la Amazonía. Todo está interconectado. Los animales, las plantas, todo interconectado en ecosistemas. Y esos ecosistemas son beneficiosos. Las plantas se benefician de los animales se benefician de las plantas. Y cualquier persona mirando con sus ojos esos ecosistemas y meditando en su mente, se daría cuenta un tremendo poder creó este ecosistema diseñando las plantas y los animales para que encajen tan perfectamente que se sostienen el uno al otro. Y todos esos aspectos de la creación de Dios apuntan a propósitos, teleios, y todo eso es la sabiduría y la benevolencia de Dios. Lo triste, y aquí está el argumento del apóstol Pablo, que los seres humanos ante esta tremenda manifestación del poder de Dios en la revelación divina, detienen, frenan esa verdad. Y en lugar de adorar al Dios invisible, eterno, ¿qué hacen? Confeccionan ídolos inertes de seres creados, copias de animales o de los astros. Estos ídolos son inertes, necesitan ser cuidados, trasladados de un lugar a otro. Y aunque esos dioses eran considerados eh, potentes, no eran omnipotentes, no eran todopoderosos. Y Pablo aquí está haciendo una tremenda crítica de la idolatría y señalando por qué el ser humano está expuesto a la ira de Dios por este terrible comportamiento humano que al final hace necesaria el Evangelio para su salvación. Ahora Pablo también añade esto, su eterno poder y deidad. La palabra theotes, deidad. Interesante, es una palabra helénica, más que judía. No viene de la cultura judía, sino griega, y apunta a la naturaleza de Dios y a sus atributos. Casi nunca se usa en la Biblia. En Colosenses 2:9, la palabra es theotes, no theiotes. Muy parecida, pero no igual. Y en Colosenses 2:9, la palabra theotes, deidad, apunta a la personalidad de Dios. Y aquí en esencia está la diferencia entre la teología griega y la teología hebrea. La teología griega era muy abstracta.
discutían la naturaleza de Dios, sus atributos en forma muy abstracta, carente de personalidad. Los judíos, claro, con toda esa revelación personal de Dios, tenían un concepto de Dios que abarcaba su personalidad. El que se encarnó, Colosenses 2:9, el que se encarnó no fue un conjunto de atributos medio intelectuales filosóficos, no, se encarnó en Jesús de Nazaret la deidad personal, capaz de entrar en relaciones personales con seres humanos. Y aquí está la distinción en la palabra, eh, el Nuevo Testamento. Pero Pablo aquí usa, se apropia este término griego porque él está hablando, apuntando a la cultura helénica que había creado una enorme cantidad de dioses y habían provocado la ira de Dios al respecto. Ahora, la última frase, la Reina Valera traduce de modo que no tienen excusa. Y esas dos palabras o tres palabras, de modo que, hablan del resultado. Dios se ha revelado y los seres humanos han detenido esa revelación y el resultado es que no tienen excusa. Así traducen casi todas las versiones de la Biblia. Pero cuando miramos el texto en griego hay un detalle importante para notar aquí. El texto en griego no está hablando del resultado, sino el propósito. Eis to einai autus anapologetus. Eis to einai debería estar traducido para que ellos estén sin excusa, para que estén sin excusa. Ahora, tal como está en la Reina Valera, pareciera que Pablo está diciendo que el resultado de esta revelación de Dios a través de la creación no es un conocimiento natural de Dios, no es un conocimiento válido. Pablo no está diciendo que los seres humanos realmente llegan a conocer a Dios. No, el apóstol Pablo dice que resulta en esta condición de estar sin excusa delante de Dios. Ahora, claramente, esto no se debe en nada a un defecto en la revelación divina. La revelación de Dios es perfecta. El gran problema está en la actitud humana, que Pablo menciona en el versículo 18. El ser humano detiene en su impiedad, en su injusticia, detiene esta tremenda revelación divina. Es porque se han resistido a dejar que la revelación de Dios impacte sus mentes y corazones, que se voltean a la idolatría. Por lo tanto, están sin excusa delante de Dios. Es el comentarista Godet que interpreta la preposición ais, seguida por el infinitivo einai, señalando propósito. Y él observa correctamente que esto es como Pablo habla en varias otras partes de la carta a los romanos. Por ejemplo, miren Romanos 1, versículo 11. Porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual. Pablo anhela verles y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para comunicarles un don espiritual. Y ahí en Romanos 1:11, Pablo usa esta misma estructura gramatical, eis to einai, para. También en capítulo 3 y el versículo 26, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, con el propósito de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahí otra vez Pablo usa estas mismas palabras, eis to einai, para que. Ahora es a la luz de eso que Godet afirma que
no debemos traducir de modo que no tiene excusa. Debemos traducir para que no tengan excusa. Y es interesante que la única versión de la Biblia en español que yo puedo ver que traduce literalmente es la Biblia de Jubileo en español, JBS, Biblia Jubileo. Godet afirma que si Pablo estuviera hablando del resultado, el resultado de la revelación divina es que el ser humano está sin excusa, había una preposición que Pablo pudiera haber usado, la preposición hoste. Pero Pablo usa específicamente una estructura gramatical, ahí seguido por el infinitivo, que en el resto de Romanos significa propósito. Así que lo que Pablo estaría diciendo es que Dios se ha revelado sus cualidades invisibles para que el ser humano no tenga excusa. Es el propósito de esa revelación. Ustedes verán que si leen los comentarios, pocos están de acuerdo con Godet, a pesar de toda la evidencia textual de esta estructura gramatical. Y la verdad es que aún Godet procura suavizar el concepto porque a primera vista pareciera algo muy negativo, malévolo de parte de Dios. Que Dios se revele a propósito para que el ser humano quede sin excusa. Esto es lo que dice Godet. La primera meta del Creador fue revelarse a sus criaturas. No obstante, si por su propia culpa de la creación el ser humano se apartara de esta luz, el propósito de Dios es que no va a poder echarle la culpa a Dios por la oscuridad en la que cayó. Ellos estarán sin excusa. Y este es el propósito de Dios, de revelarse, para que si ellos en su pecaminosidad tratan y efectivamente detienen esa verdad de Dios, el resultado va a ser que no tendrán excusa. Sin embargo, diría que si vamos a interpretar la construcción gramatical como expresando propósito, sería mejor tomarlo como el decreto de Dios. Dios ha decretado su revelación va a tener este efecto, establecido por su previo conocimiento del comportamiento humano, sabiendo Dios que el ser humano iba a rebelarse contra él. Dios en la eternidad decretó: voy a crear el universo en tal manera que a través del universo yo me esté continuamente revelando mis cosas, cualidades invisibles. Voy a revelar al ser humano con este propósito, que ninguno tenga excusa por la idolatría en la cual al final ellos caen. Para concluir este estudio, la afirmación de Pablo de que ningún ser humano tiene excusa delante de Dios, en versículo 20, en realidad anticipa la conclusión general de todo este pasaje, porque al fin del pasaje en capítulo 3 de Romanos, en versículo 9, el apóstol Pablo dice: no hay justo ni aun uno. Y el final dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así que Pablo empieza esta carta en la cual él va a explayar las buenas nuevas de la justicia de Dios disponible a los que creen en él. Pero empieza la carta mostrando la tremenda ira que el ser humano ha provocado, porque a pesar de esta revelación continua de Dios, bombardeando los ojos y la inteligencia del ser humano, el ser humano se vuelve totalmente insensato,
detiene esa revelación y ahora se voltea a la idolatría. Rehúsa adorar al Dios verdadero y postra sus rodillas delante de dioses visibles, dioses carentes de poder, dioses que no son eternos y no tienen cualidad de deidad. Eso es lo que provoca la ira de Dios. Padre, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra y reconocemos la gran verdad en ella y tu sabiduría, Padre, cómo te vienes revelando en tu gracia al ser humano para que el ser humano tenga toda la posibilidad de conocerte a través de sus ojos, a través de su mente, procesando la información. Pero Padre, toda la raza humana te ha dado las espaldas. Nadie quiere adorar al Dios vivo y verdadero. En todas las naciones de la tierra, el ser humano ha creado religiones falsas. Han detenido tu verdad. Y por eso la ira de Dios se manifiesta contra la naturaleza humana. Y Padre, nos damos cuenta que esta idolatría, esta tendencia universal de detener tu verdad, confirma una vez más la pecaminosidad de todo ser humano y la tremenda necesidad que tenemos del Evangelio, de la justicia de Dios que solo podemos tener por fe en el Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta tremenda carta del apóstol Pablo y pedimos que tú nos sigas ayudando a estudiarla en detalle para entender bien todas las verdades que tú quieres que conozcamos a través de tu revelación especial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios le bendiga. Hasta la siguiente clase.